Resumen de la Biblia del libro Zacarías. Parte número 2. Las 8 visiones nocturnas de Zacarías. Capítulo 1, versículo 7 al capítulo 6, versículo 15. Introducción. El profeta Zacarías recibe de parte de Dios una serie de visiones nocturnas llenas de símbolos, imágenes y mensajes de esperanza. Cada visión es como una ventana que nos revela el cuidado de Dios, su justicia y su plan perfecto de restauración. No son simples relatos enigmáticos, sino recordatorios de que el Señor gobierna sobre las naciones, disciplina al pecado y anuncia la venida de su Mesías. Estas visiones llegan en un momento crucial. El pueblo de Judá había regresado del exilio, con corazones cansados y una ciudad aún en ruinas. Muchos se preguntaban si Dios todavía estaba con ellos, si realmente había un futuro para Jerusalén. A través de Zacarías, el Señor responde con imágenes que despiertan la fe y renuevan la esperanza. No están solos, su cuidado es constante y su plan no ha fallado. Cada visión combina advertencia y consuelo. Dios confronta el pecado, pero al mismo tiempo promete restauración. Nos muestra que Él es justo para juzgar, pero también misericordioso para perdonar. Nos recuerda que su obra no depende de la fuerza humana, sino de su espíritu. A través de estas 8 visiones, Zacarías nos conduce a un viaje espiritual que une la corrección con la esperanza, la justicia con la misericordia y la disciplina con la promesa de un futuro glorioso. Y aunque estas revelaciones fueron dadas hace siglos, su mensaje sigue siendo tan actual como entonces. Hoy, al escucharlas, también se abre para nosotros la invitación a confiar en el Dios que gobierna la historia, que purifica el corazón y que anuncia el triunfo de su reino eterno. Escuchemos juntos estas visiones que, aunque dadas en la antigüedad, siguen hablando a nuestro corazón hoy. 1. El jinete entre los mirtos. Zacarías 1, versículos 7 al 17. En la visión, Zacarías contempla a un hombre montado en un caballo rojo, de pie entre los mirtos que crecen en un valle tranquilo. Junto a él aparecen otros caballos de distintos colores, enviados por Dios para recorrer la tierra y observar lo que ocurre en el mundo. Ellos informan que la tierra está en reposo, mientras Jerusalén aún experimenta el peso del exilio y la falta de esplendor. Esta escena revela una profunda verdad. Aunque el pueblo de Dios se siente pequeño y olvidado, el Señor no ha dejado de vigilarlos. Los mirtos, plantas humildes y discretas, simbolizan la fragilidad de Israel, pero también la promesa de que Dios habita en medio de lo sencillo y lo quebrantado. El ángel intercede por Jerusalén, clamando por misericordia, y Dios responde con palabras de consuelo. Su indignación contra las naciones es grande, porque ellas oprimieron a su pueblo más de lo necesario. Sin embargo, para Jerusalén y Sión hay esperanza. El Señor promete restauración, prosperidad y la reconstrucción de su casa. El jinete entre los mirtos nos recuerda que la presencia de Dios permanece incluso en los valles de la vida, y que su plan de restauración nunca se detiene. Lo que parecía olvido se transforma en un anuncio de misericordia. Dios vuelve a Jerusalén con compasión y asegura que la gloria futura será mayor que la pasada. 2. Los 4 cuernos y los 4 carpinteros. Zacarías 1, versículo 18 al 21. Zacarías alza sus ojos y contempla 4 cuernos, símbolos de fuerza y de poder. Estos cuernos representan a las naciones que se levantaron contra Judá, Israel y Jerusalén, dispersando a su pueblo y humillando su identidad. Son emblemas de la arrogancia humana que se exalta sobre los débiles, confiando en su poder militar y en su dominio terrenal. Pero la visión no se detiene allí. De inmediato aparecen 4 carpinteros, artesanos sencillos, hombres de oficio común, enviados por Dios con un propósito claro: derribar y deshacer la obra de los opresores. Estos carpinteros no llegan con ejércitos ni con armas grandiosas, sino con las herramientas de su oficio, recordándonos que Dios utiliza lo humilde y lo cotidiano para derribar lo que el mundo considera invencible. El mensaje es poderoso: ningún imperio ni nación puede perpetuarse cuando desafía los planes de Dios. Los cuernos que parecían indestructibles son quebrantados por la mano del Señor, que actúa en favor de su pueblo. Así, la visión transmite esperanza a los exiliados. El mismo Dios que permitió el juicio contra ellos ahora levanta defensores para traer justicia y restauración. Los 4 carpinteros nos enseñan que la liberación no depende de la grandeza humana, sino de la intervención divina. Cuando todo parece perdido y las fuerzas enemigas parecen insuperables, Dios recuerda a su pueblo que Él es el verdadero juez de las naciones.
Su poder es mayor que cualquier opresión, y su plan de restauración no puede ser detenido. 3. El hombre con el cordel de medir. Zacarías 2, versículo 1 al 13. Zacarías contempla a un hombre que lleva en su mano un cordel de medir. Su propósito es medir la ciudad de Jerusalén, como quien delimita su extensión y traza sus futuros límites. Esta imagen anuncia un tiempo de restauración. La ciudad, que había quedado en ruinas, volverá a ser habitada con plenitud. Pero el mensaje va más allá de una simple reconstrucción física. Mientras el hombre mide, el ángel del Señor proclama que Jerusalén será una ciudad sin murallas por la multitud de personas y ganado que habitarán en ella. Ya no será una ciudad encerrada ni reducida, sino una comunidad abierta, viva y en expansión. Entonces se revela la promesa más grandiosa. El Señor mismo será un muro de fuego alrededor de Jerusalén. No habrá necesidad de fortificaciones humanas, porque la protección vendrá de la presencia divina. Y dentro de esa ciudad, la gloria de Dios resplandecerá en medio de su pueblo. Esto es un recordatorio de que la verdadera seguridad no se encuentra en estructuras visibles ni en fuerzas militares, sino en la presencia fiel del Dios Todopoderoso. La visión también contiene un llamado urgente. Los exiliados deben salir de Babilonia, abandonar la tierra de su dispersión y volver a Jerusalén. Es un clamor a dejar atrás la esclavitud y a regresar al lugar de la promesa. El Señor asegura que todo el que tocó a su pueblo tocó la niña de sus ojos, y promete juzgar a las naciones que se levantaron en contra de ellos. Finalmente, la visión culmina en un anuncio mesiánico. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día y serán parte de su pueblo. Jerusalén ya no será un lugar exclusivo, sino el centro donde Dios reunirá a los que le buscan, revelando así que su plan de salvación trasciende fronteras y alcanza a todas las naciones. El hombre con el cordel nos recuerda que los planes de Dios para su pueblo son siempre mayores que nuestras expectativas. Él no solo restaura lo perdido, sino que multiplica, expande y llena con su gloria. Cuando Dios mide, no es para limitar, sino para bendecir abundantemente y mostrar que su presencia es el verdadero fundamento de la vida. 4. El sumo sacerdote Josué. Zacarías 3, versículo 1 al 10. En la cuarta visión, Zacarías contempla una escena profundamente reveladora. El sumo sacerdote Josué está de pie delante del ángel del Señor, pero viste ropas sucias, manchadas e indignas. Estas vestiduras representan no solo sus pecados personales, sino la condición espiritual de todo el pueblo de Israel. El sacerdote, que debía presentarse puro para interceder por los demás, aparece contaminado, mostrando la realidad de un pueblo que necesita ser limpiado. A su lado está Satanás, el acusador, dispuesto a señalar la culpa y exigir condena. Sin embargo, el ángel del Señor, que actúa como defensor divino, reprende al enemigo con autoridad. Jehová te reprenda, oh Satanás. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Así, Dios mismo toma partido en favor de su siervo y de su pueblo. La gracia prevalece sobre la acusación. Luego ocurre lo inesperado. El Señor ordena quitar las ropas sucias de Josué y vestirlo con ropas espléndidas, símbolo de pureza, dignidad y restauración. También se le coloca una mitra limpia en la cabeza, devolviéndole así su honor y su función sacerdotal. Este acto no solo es una limpieza externa, sino una transformación espiritual que anuncia el poder de Dios para perdonar y renovar. En medio de esta visión se revela una promesa aún más gloriosa, la llegada del renuevo. Esta figura profética apunta directamente al Mesías, Jesucristo, quien habría de venir como el verdadero sumo sacerdote y rey. Él quitaría la iniquidad de la tierra en un solo día, cumpliendo lo que ningún sacrificio antiguo podía lograr. Con el renuevo, la justicia de Dios y su misericordia se encuentran, y el pecado es definitivamente vencido. El capítulo concluye con una escena de paz y prosperidad. Cada uno se sentará bajo su vid y bajo su higuera, expresión de seguridad y bendición. Es un retrato del futuro glorioso que aguarda al pueblo restaurado por la obra del Mesías. Esta visión nos recuerda que, aunque el acusador intente señalarnos, es Dios quien tiene la última palabra. Él es quien limpia, restaura y viste de justicia a los que creen en Él. En Josué vemos nuestra propia condición, manchados por el pecado, incapaces de justificarnos, pero al mismo tiempo alcanzados por la gracia divina que nos reviste con vestiduras nuevas. El renuevo anunciado es nuestra esperanza segura, la promesa cumplida en Cristo Jesús.
5. El candelabro de oro y los 2 olivos. Zacarías 4, versículo 1 al 14. En esta visión, Zacarías contempla un magnífico candelabro de oro, con un depósito en la parte superior y 7 lámparas que arden constantemente. A cada lado del candelabro se levantan 2 olivos, cuyas ramas alimentan directamente el aceite que mantiene encendida la luz. El profeta se queda maravillado y pregunta por el significado de todo aquello. Entonces recibe un mensaje central y eterno: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La obra que Dios está realizando en su pueblo no depende del poder humano, ni de la habilidad militar, ni de las riquezas materiales. La restauración del templo y del pueblo no será producto de la capacidad de los hombres, sino del fluir constante del Espíritu de Dios que da vida y poder. En ese tiempo, Zorobabel, gobernador de Judá, enfrentaba enormes desafíos para reedificar el templo en medio de oposición y escasez. Sin embargo, la visión confirma que los obstáculos que parecen montañas serán allanados, y lo que parecía imposible se hará realidad porque Dios mismo está sosteniendo la obra. El candelabro ardiendo representa la presencia y la luz de Dios en medio de su pueblo, y los olivos, que producen el aceite, simbolizan la provisión inagotable del Señor para que su luz nunca se apague. Al final, los 2 olivos son identificados como los 2 ungidos que están delante del Señor, figuras que apuntan a Josué, el sumo sacerdote, y a Zorobabel, el líder civil. Ambos representan el sacerdocio y la realeza trabajando juntos bajo la dirección de Dios. A su vez, esta imagen se proyecta proféticamente hacia Cristo, el ungido perfecto, que une en sí mismo el oficio de rey y sacerdote eterno. El mensaje para el pueblo, y también para nosotros hoy, es claro: no debemos confiar en la fuerza de nuestros propios recursos. Las dificultades pueden ser grandes y las fuerzas limitadas, pero la obra de Dios se cumple por medio de su Espíritu. Cuando el aceite del Espíritu fluye, la luz no se apaga y la esperanza se mantiene encendida en medio de la oscuridad. Esta visión del candelabro y los olivos es, por tanto, un recordatorio de que la verdadera victoria no se mide por la grandeza externa, sino por la dependencia del poder de Dios. Donde su Espíritu obra, hay vida, hay luz, y hay victoria asegurada. 6. El rollo volando. Zacarías 5, versículo 1 al 4. En esta sexta visión, Zacarías levanta los ojos y contempla un gran rollo que vuela por los cielos. No se trata de un pergamino común, sino de uno inmenso, abierto y visible, que se despliega como un mensaje público. El hecho de que vuele significa que nada puede detenerlo. El juicio de Dios llega a todas partes y alcanza a todos los que insisten en vivir en desobediencia. El ángel explica que aquel rollo representa la maldición que sale sobre la tierra, trayendo juicio contra 2 pecados específicos: el robo y el falso juramento. El primero atenta contra el prójimo, quebrantando la justicia entre los hombres. El segundo ofende directamente a Dios, profanando su nombre. Así, ambos pecados simbolizan la corrupción de las relaciones horizontales y verticales, con los hombres y con Dios. El rollo anuncia que la justicia divina entrará en la casa del transgresor y permanecerá allí hasta consumirla. No se trata de un juicio superficial, sino de una purificación profunda. Con esto, Dios deja claro que su pueblo no puede construir un futuro glorioso sobre cimientos de pecado. La restauración de Jerusalén y del templo debía ir acompañada de una restauración moral y espiritual. La visión del rollo volando nos recuerda que el Señor no pasa por alto la injusticia ni la mentira. Su palabra tiene autoridad para desenmascarar el pecado y confrontarlo con la luz de su verdad. Sin embargo, el propósito de este juicio no es solo destruir, sino también limpiar, para que el pueblo pueda experimentar la plenitud de la bendición prometida. Hoy, este mensaje sigue siendo relevante. No podemos acercarnos a Dios guardando pecados ocultos ni viviendo en contradicción con su voluntad. El rollo que vuela proclama que su palabra está viva, se mueve y alcanza cada rincón de nuestra vida. Es un llamado a vivir en integridad, a honrar a Dios con nuestros actos y a permitir que su justicia purifique nuestro corazón. El juicio de Dios no es capricho ni venganza, es expresión de su santidad. Y, al mismo tiempo, es la antesala de la verdadera restauración que Él quiere obrar en su pueblo. 7. La mujer en el efa. Zacarías 5, versículos 5 al 11. En esta séptima visión, el profeta Zacarías ve un efa, una gran medida usada en el comercio, semejante a un canasto.
Dentro de ese recipiente se encuentra una mujer, y el ángel explica que ella representa la maldad. Cuando Zacarías observa, una tapa de plomo es puesta sobre el efa, sellando a la mujer en su interior para que no pueda salir. La escena es simbólica y contundente. Así como el efa era usado para medir y pesar en el mercado, aquí se convierte en un símbolo de la corrupción y el engaño que habían contaminado la vida del pueblo. Dios revela que el pecado ya no podrá permanecer libre en medio de Jerusalén, sino que será contenido, aislado y finalmente removido. Luego aparecen dos mujeres con alas como de cigüeña, que levantan el efa y lo llevan lejos, hacia la tierra de Sinar, lugar identificado con Babilonia, símbolo de la rebeldía contra Dios y del poder opresor de las naciones. Allí la maldad será establecida en su propio lugar, lejos del pueblo de Dios. Con esto, el Señor asegura que Jerusalén será purificada y que el pecado no tendrá un espacio permanente en medio de los que Él está restaurando. Esta visión nos enseña que la obra de Dios no se limita a perdonar, sino también a limpiar y apartar. El perdón borra la culpa, pero la purificación transforma el ambiente espiritual, quitando el pecado de raíz. Así, Dios asegura que su pueblo pueda avanzar hacia una vida nueva, libre de la esclavitud del mal. El mensaje es claro: el Señor no tolera la corrupción ni el engaño entre sus hijos. Él mismo se encarga de remover la maldad, porque desea habitar en un pueblo santo y consagrado. Para nosotros hoy, este pasaje nos recuerda que la gracia de Dios no solo nos libra de la condena del pecado, sino que también tiene el poder de apartar de nuestra vida aquello que nos contamina y nos aleja de su propósito. La mujer en el efa es un recordatorio de que el pecado no tiene la última palabra. Cuando Dios actúa, Él no solo perdona, sino que también transforma, apartando de en medio de su pueblo todo aquello que impide que su gloria se manifieste plenamente. 8. Los 4 carros. Zacarías 6, versículo 1 al 8. En la última de sus visiones nocturnas, Zacarías contempla una escena imponente. 4 carros surgen de entre 2 montes de bronce. Los montes, firmes e inamovibles, representan la solidez del plan de Dios y la seguridad de su justicia eterna. Nada puede detener lo que está a punto de desplegarse. Cada carro es tirado por caballos de distintos colores, rojos, negros, blancos y manchados. Estos no son simples animales de guerra, sino mensajeros que salen a recorrer la tierra, enviados por el Señor de toda la creación. Representan los vientos del cielo, los instrumentos del gobierno soberano de Dios que se extienden sobre todas las naciones. El ángel explica a Zacarías que estos carros recorren los 4 puntos cardinales, llevando consigo la acción divina sobre el mundo. Algunos van hacia el norte, otros hacia el sur, recordando que ninguna nación queda fuera del alcance del juicio y de la vigilancia de Dios. En particular, el énfasis recae sobre la tierra del norte, lugar de los antiguos opresores de Judá, y allí se declara que el Espíritu de Dios encuentra reposo al ejecutar su justicia. El mensaje es claro y majestuoso: el Señor reina sobre toda la tierra. Los imperios humanos, con sus ejércitos y poderes, creen dominar el curso de la historia, pero es Dios quien realmente la dirige. Los 4 carros proclaman que no existe rincón del mundo fuera del control divino. Su justicia alcanza a todos, y su paz se establece donde Él así lo determina. Para el pueblo que acababa de regresar del exilio, esta visión era un recordatorio de esperanza. Aunque todavía se veían pequeños y frágiles, el Dios que gobierna las naciones estaba de su lado. Él no había olvidado las injusticias cometidas contra ellos, y su justicia se extendería para vindicarlos. Hoy también esta visión nos recuerda que, aun cuando el mundo parezca gobernado por fuerzas caóticas, Dios sigue al mando. Su trono es inamovible, su justicia es perfecta y su gobierno es universal. Los 4 carros que recorren la tierra nos invitan a descansar en la soberanía del Señor, confiando en que nada escapa a su control. Coronación simbólica de Josué. Zacarías 6, versículo 9 al 15. En esta última escena de las visiones nocturnas, Zacarías recibe una orden sorprendente: tomar plata y oro y elaborar una corona para el sumo sacerdote Josué. Este acto no es un simple ritual, es un símbolo profundo del plan de Dios para su pueblo y de la promesa mesiánica que estaba por cumplirse. Josué, que representa al sacerdocio, es ungido con la corona, mostrando que la obra de Dios no se limita a la purificación espiritual, sino que también implica liderazgo, autoridad y gobierno. La coronación combina lo sagrado y lo real. El sacerdote no solo intercede por el pueblo,
sino que también encarna la esperanza de un liderazgo justo y recto, anticipando la unión perfecta de los oficios de sacerdote y rey en el Mesías. El ángel declara que esta corona es un recordatorio de que Dios traerá al renuevo, aquel que plantará la justicia y la paz sobre la tierra. Este futuro líder no se apoyará en la fuerza humana ni en el poder político, sino en la guía y el espíritu del Señor. Su reinado traerá restauración total, eliminará la maldad, consolidará la justicia y guiará al pueblo hacia un futuro lleno de esperanza. El mensaje de esta visión va más allá de Zacarías y Josué, anticipa a Cristo, quien sería el verdadero sumo sacerdote y rey, combinando en sí mismo la pureza espiritual y la autoridad real. Él es quien completa la obra que comenzó en la restauración del templo y del pueblo, la reconciliación con Dios, la paz entre los hombres y la instauración de su reino eterno. Para el pueblo de Judá, esta visión era un faro de esperanza en medio de la reconstrucción. Aunque los enemigos aún rondaran y los desafíos fueran grandes, Dios tenía un plan perfecto, y su justicia y misericordia se manifestarían plenamente en su ungido. Hoy, esta coronación simbólica nos recuerda que la verdadera autoridad y liderazgo no provienen de la fuerza o la ambición humana, sino de la obediencia y la guía divina. Dios corona a quienes confían en Él, y su promesa de restauración se cumple de manera completa en Cristo. La visión final de Zacarías concluye con un mensaje de esperanza eterna: el Señor reina, su justicia triunfa, y su pueblo será guiado por su Mesías para siempre. Conclusión. Las 8 visiones nocturnas de Zacarías nos revelan un mensaje integral y profundamente consolador. Dios vela por su pueblo, juzga la maldad, purifica el corazón y promete un futuro glorioso bajo el reinado del Mesías. Cada visión, aunque cargada de símbolos y misterio, comunica verdades eternas que siguen hablándonos hoy, la presencia constante de Dios que protege y guarda, su espíritu que fortalece la obra que realiza en medio de nuestras debilidades, su justicia que confronta el pecado, y su gracia que restaura a quienes se vuelven con humildad y fe. Vemos la fidelidad de Dios reflejada en el jinete entre los mirtos, el poder soberano manifestado en los 4 cuernos y los 4 carpinteros, la restauración segura representada por el cordel de medir, la limpieza del pecado a través de Josué, la provisión del espíritu en el candelabro de oro y los olivos, la justicia que no deja impune la maldad en el rollo volando, la remoción del pecado en la mujer del Efa, y la autoridad soberana de Dios en los 4 carros. Finalmente, la coronación simbólica de Josué nos apunta a la obra definitiva del Mesías, quien une en sí mismo la justicia, la gracia y el gobierno eterno. Estas visiones nos invitan a confiar en que, aun cuando las circunstancias parezcan difíciles o la reconstrucción de nuestras vidas parezca lenta, Dios está trabajando de manera perfecta. Él sostiene, dirige, limpia y bendice a su pueblo, cumpliendo sus promesas a su tiempo y según su propósito. Hoy también podemos hallar esperanza y fortaleza en estas revelaciones. El Señor sigue siendo soberano sobre las naciones, y su cuidado permanece sobre cada corazón que se vuelve a Él. Así como el pueblo de Judá fue animado a confiar en la obra de Dios en medio de la reconstrucción de Jerusalén, nosotros también podemos levantar la mirada y afirmar con confianza: Cristo es nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote, y nuestra esperanza segura, y en Él encontramos seguridad, paz y restauración eterna.